La dramática división de la Iglesia y de Europa, provocada por Lutero, aceleró el movimiento de la Reforma Católica, que se gestaba desde más de un siglo antes. Ese deseo renovador, generalizado, culminó en uno de los acontecimientos más decisivos de la historia de la Iglesia, el Concilio de Trento. Se trataba de un concilio ecuménico, es decir, de la reunión de los obispos de todo el mundo, presididos por el Papa. En Trento, ciudad del norte de Italia, los teólogos fijarán la doctrina y la disciplina de la Iglesia católica, y los católicos refutarán las herejías luteranas. Basándose en la Sagrada Escritura y en la tradición, mostrarán con firmes argumentos que la Iglesia Católica Romana es la continuadora de la única Iglesia fundada por Jesucristo. Tras el vendaval del protestantismo, Trento iba a abrir una nueva época de esplendor para el catolicismo. El éxito duradero que alcanzó el Concilio de Trento no se explica sin el trabajo previo de la Escuela de Salamanca, que había forjado una ciencia teológica vigorosa, capaz de superar los errores protestantes. Esta escuela había sido fundada por Francisco de Vitoria, dominico, admirador de la teología de Santo Tomás de Aquino. Vitoria es el creador del derecho de gentes, precursor del moderno derecho internacional. Afirma que existe una comunidad universal de todos los pueblos organizados políticamente, fundada en el derecho natural y regida por una razón natural común a todas las naciones, con fuerza de ley. Esta idea permitió instaurar después de Trento un orden mundial al que se habrán de subordinar todos los estados, que ampara lo que hoy llamaríamos derechos del hombre. De gran importancia también para el éxito de Trento y su posterior aplicación fue la Compañía de Jesús, aprobada por el Papa en 1540, poco antes del inicio del concilio. Fue fundada por un militar español de familia noble, Íñigo de Loyola, con el propósito de defender y propagar la fe católica. El emperador Carlos V había pedido insistentemente un concilio ecuménico, pensando obtener en él la solución del problema religioso luterano y una ayuda para resolver el problema político. Sin embargo, por diversas circunstancias el concilio no pudo abrir sus sesiones hasta 1545. Los protestantes se ratificaron en su decisión de no asistir. Se celebró en 3 fases, pues hubo de interrumpirse 2 veces. La participación de obispos, que había sido escasa en las 2 primeras fases, fue numerosa en la tercera, que terminó en 1563. Las enseñanzas del Concilio de Trento pueden resumirse así. Las fuentes de la revelación son la Sagrada Escritura y la tradición, y su único intérprete autorizado es, por mandato de Cristo, el magisterio de la Iglesia. Con esta enseñanza Trento refuta la doctrina de Lutero, que afirma que sólo debe ser seguida la Sagrada Escritura. El pecado original debilitó a la naturaleza humana, que quedó como herida en la inteligencia y en la voluntad, pero no absolutamente corrompida e incapaz de obrar el bien, como enseñaba Lutero. Trento enseña que el cristiano, con la ayuda de la gracia, puede hacer el bien y evitar el mal, aunque le resulte costoso. El Concilio Tridentino enseña también que la gracia de Dios llega al cristiano por medio de los sacramentos, que son 7. El bautismo borra el pecado original, pero no la tendencia a pecar. La confesión perdona cualquier pecado cometido después del bautismo si estamos arrepentidos. La Santa Misa es la renovación incruenta del sacrificio del Calvario. El sacramento del orden sacerdotal fue instituido por Jesucristo para la celebración de la Eucaristía y el perdón de los pecados. Frente a la herejía de Lutero de la justificación por la sola fe, sin obras, el concilio declaró que el pecador se justifica mediante la acción conjunta de su voluntad libre y la gracia divina. Enseñó con San Pablo que la fe sin obras está muerta y que las buenas obras son necesarias para salvarse. Defiende el concilio el culto a la Virgen y a los santos, pues son intercesores eficaces ante Dios y sus imágenes son útiles para facilitar la piedad del pueblo cristiano. Aconseja en especial el culto de veneración a la Santísima Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra.
En el aspecto disciplinar, los decretos de Trento supusieron un gran impulso reformador. A los obispos se les impuso la obligación de residir en sus diócesis, visitar sus parroquias y llevar una vida austera. Debía cuidar la selección y la formación moral, teológica y doctrinal de sus sacerdotes. Para ello han de crear centros de formación llamados seminarios diocesanos. Ningún otro concilio había dejado una huella tan profunda en la vida de la Iglesia. No pudo restablecer la unidad perdida con la escisión de los protestantes, pero clarificó los puntos esenciales de la fe católica y trazó un ambicioso programa de reformas. Los frutos fueron muy positivos y abundantes en los siglos posteriores. Tras la clausura del concilio en 1564, sería el gran papa San Pío V quien mostraría sus primeros frutos a la Iglesia universal. En 1566 publicaba el Catecismo Romano, compendio de la doctrina católica formulada en Trento, destinado a todos los párrocos. Siguió la publicación del breviario, u oficio divino, que los sacerdotes debían leer diariamente. En 1570 se editó la nueva versión del Misal Romano, con los textos de la misa, que estaría vigente en la Iglesia durante 4 siglos hasta la reforma del Concilio Vaticano II. La publicación en breve espacio de tiempo del Catecismo, el Breviario y el Misal logró que todos los católicos del mundo alabaran a Dios con una sola voz. El concilio consiguió avivar la fe de los creyentes y que los fieles cristianos frecuentaran más los sacramentos. Después de Trento, la devoción del pueblo se centró aún más en la Eucaristía. La fiesta del Corpus Christi, o del Cuerpo de Cristo, se convirtió en la fiesta católica por excelencia. La devoción a la Pasión del Señor tendrá una clara manifestación en las procesiones de la Semana Santa, organizadas por cofradías penitenciales que tan vivas siguen hoy en España y en América Latina. La devoción a la Virgen María experimentó un auge notable. Muchos esfuerzos se dedicarán a defender el misterio de la Inmaculada Concepción, que sería declarado dogma unos siglos después. Florecieron nuevas devociones cristológicas como la del Sagrado Corazón de Jesús, iniciada por la salesa Santa Margarita María de Alacoque, y se reavivaron las tradicionales devociones a la Virgen María, el Santo Rosario y el Ángelus. Se dio más relieve a las celebraciones de patronos y santos protectores de gremios y lugares. A la luz de los decretos de Trento, una constelación de nuevas fundaciones y santos vivificó la Iglesia en el siglo XVI y más allá. Entre las nuevas congregaciones de clérigos regulares destacan los escolapios, obra del aragonés San José de Calasanz. Afloran además órdenes hospitalarias para servir heroicamente a los enfermos, ancianos y pobres. Destacan entre ellas la fundada por San Juan de Dios en España, hoy extendida por todo el mundo, y la establecida en Italia por San Camilo de Lelis, los Camilos, llamados Padres de la Buena Muerte. La senda de la santidad femenina conduce a la cumbre de Teresa de Jesús, la célebre reformadora de la Orden del Carmen y doctora de la Iglesia. Santa Teresa ingresó a los 20 años en el monasterio de la Encarnación de Ávila y fundó 17 conventos de mujeres y 15 de hombres, y tuvo una gran influencia en la reforma católica que lanzó el Concilio de Trento. Su espiritualidad, reflejada en libros incomparables, pasaría a la rama masculina gracias a San Juan de la Cruz, el poeta místico por excelencia, que sufrió persecuciones e incomprensiones y murió casi desterrado. Muchos de los santos españoles del siglo XVI tuvieron como inspirador o consejero al fogoso San Juan de Ávila, que también conoció la cárcel y la pobreza. Renunció a ser obispo y cardenal para entregarse al apostolado de la pluma y de la palabra. Hoy se le honra como modelo del clero. En el panorama europeo agitado por el calvinismo, brilla con luz propia San Francisco de Sales, obispo de Ginebra, el feudo de Calvino.
Fruto también de Trento fue el afán por llevar el Evangelio a los vastos territorios recientemente descubiertos. Los misioneros portugueses, en sus primeros viajes por la costa africana, habían evangelizado a Angola, Mozambique y algunas islas. A mediados del siglo XVI, los españoles habían cubierto ya gran parte del continente americano y avanzaban hacia el norte por California, Luisiana, Florida y Pensilvania. Los portugueses recorrían buena parte del Brasil. En Canadá penetraron los jesuitas franceses que evangelizaron el Quebec. También en Asia se propagó la llama del Evangelio. Sorprende la fecundidad de la predicación del navarro San Francisco Javier, misionero en la India, Indonesia y Japón, países donde empezaron a brotar las primeras comunidades cristianas. En sus cartas escribía que a veces se le cansaban los brazos de tanto bautizar. Murió a las puertas de Cantón, en China, en 1552. Tenía 46 años. Es el patrono de todas las misiones de la Iglesia. Otros jesuitas iniciaron misiones en China y en el resto del sureste asiático, pero, inesperadamente, la evangelización fue brutalmente frenada por la persecución religiosa contra los católicos. Solamente en Filipinas los misioneros españoles consiguieron que la mayoría de la población indígena abrazase el anuncio de la fe en Jesucristo, y así permanece hasta nuestros días. Las nuevas iglesias nacidas en América fueron bendecidas por Dios desde muy pronto con frutos de santidad entre los nativos, como Santa Rosa de Lima, joven de gran belleza, y el mulato San Martín de Porres, también limeño. A la Iglesia Católica se debe la creación en América de las primeras universidades, colegios y hospitales, además de monasterios y conventos de toda índole. En Paraguay, la Compañía de Jesús instauró las reducciones, territorios de indios guaraníes gobernados por los mismos jesuitas por concesión de los reyes de España para el desarrollo económico y la evangelización de los nativos. El santuario de Guadalupe, en México, recuerda un hecho trascendental. En 1539 la Virgen María se apareció al indio Juan Diego en la colina del Tepeyac. A partir de esa fecha, las conversiones de indígenas, que habían sido hasta entonces escasas y difíciles, se hicieron masivas. Hoy este santuario es el mayor del mundo, con cerca de 20 millones de peregrinos anuales, atestiguando la honda fe del pueblo mexicano. Cabe subrayar que miles de católicos, misioneras e indígenas dieron su vida por el Evangelio. En Japón, por ejemplo, en 1597, 26 mártires fueron crucificados en Nagasaki. Entre ellos había 3 niños. En la generación siguiente, 35.000 japoneses católicos murieron martirizados y la Iglesia hubo de pasar a la clandestinidad hasta el siglo XIX. La Reforma Católica nacida en Trento influyó en el arte que trató de expresar el espíritu de la renovación religiosa. Las iglesias retornan a la clásica planta de cruz latina con crucero rematado en cúpula. La nave central está flanqueada por capillas laterales dedicadas a los santos. El retablo, ornamentado con escenas del Evangelio, viene a ser una catequesis visual. La nueva sensibilidad barroca contrasta con la austeridad anterior. No apela a la razón, sino a los sentimientos y busca la fascinación. Predomina lo exuberante y teatral, la complejidad de las formas, el movimiento y la línea curva. El horror al vacío y el gusto por decorar los grandes espacios se pondrán al servicio de la ortodoxia. La pintura mural se abre a la gloria celestial y al triunfo de la verdad. El arte del barroco manifiesta la fe frente a la herejía protestante que desnuda las iglesias de imágenes de la Virgen y de los santos. La pintura y escultura en los países católicos exalta los ejemplos de los mártires y de los santos. Y honra especialmente a la Virgen María como madre cercana y verdadera gloria de Dios y de la Iglesia. Se la representa como intercesora, como inmaculada y de muchas otras maneras inspiradas en sus diversos privilegios y advocaciones.
El sacramento de la Eucaristía será el verdadero centro de la devoción católica, y el arte lo hará ver en cuadros como los que representan la Última Cena. Los sagrarios están ricamente adornados para mostrar que en su interior vive Jesucristo sacramentado. Igualmente espléndidos son los vasos sagrados, especialmente los cálices, y las custodias procesionales. En el campo de la música, el espíritu del barroco permitió un desarrollo espectacular de la música sagrada, con genios como Palestrina o Luis de Vitoria, que descubrieron nuevas armonías que ayudan a elevar el alma a Dios. En conjunto, la época del barroco es una grandiosa manifestación de cultura hecha fe y arte para proclamar los principales misterios de la religión católica.